Seguimos en punto de partida, nos visita Oscar Vallejos, secretario adjunto de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, para charlar de este nuevo marco de paritarias y también sobre la situación de las políticas educativas universitarias. Oscar, gracias por estos minutos, gracias por venir nuevamente. Por invitarme a hablar en nombre del gremio. Bueno, es un tema muy importante, digo, más allá de los intereses particulares de los docentes, hay una relación directa con el desarrollo de la educación superior en Argentina, ¿no? Es una variable muy importante, el salario en este caso, y como decíamos al principio en la presentación, ¿qué marco se puede describir en torno a la paritaria actualmente? Nosotros venimos de dos paritarias que el gobierno ha incumplido bastante de los acuerdos. De hecho, la primera paritaria que nosotros firmamos en el año 2016 con este gobierno, con muchas tensiones, pero resolvió, las bases resolvieron firmar la paritaria para dar también un crédito a las nuevas condiciones, y allí se incumplieron las condiciones mínimas de la paritaria. Había una cláusula gatillo, esto que ahora ni siquiera quiere firmar el gobierno porque la firmó y no la cumplió, y también se comprometió a traer la paritaria al mes de febrero. Y nosotros, ya como todos sabemos, febrero cerró, nuestra paritaria terminó y el gobierno recién para el 12 convocó a la apertura de la mesa de negociación. Todos sabemos que una mesa de negociación tiene una temporalidad, un tiempo, y sobre ese tiempo entonces nos va a llevar como mínimo al mes de abril sin tener resuelta la paritaria. O sea que también es un nuevo incumplimiento del gobierno. Y entonces, ¿por qué esta dilación, Oscar? Nosotros entendemos por qué esto es así, porque como todos lo sabemos, el gobierno tiene una batalla fuerte de destruir los salarios de los trabajadores en términos generales y transferir esos ingresos a las patronales. Y eso en el Estado, porque nosotros somos docentes y personal del Estado, se configura en el sentido de que achicar el gasto, lo que ellos llaman el gasto social del Estado. Y la educación forma parte fundamental de eso que ellos llaman un gasto social, dentro de los cuales están los salarios, becas, asistencia, infraestructura para educación, y eso el gobierno lo quiere y lo necesita para sus políticas necesariamente achicar. Por lo tanto, la discusión que se está dando en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires es la paritaria de referencia, que el propio gobierno, cuando es empleador, quiere aleccionar al resto de los sindicatos que vamos a luchar por salarios. Así que entendemos que eso es así, y por lo tanto, como la gobernadora Vidal retrasó al máximo el inicio de la mesa de negociación también para ingresar al año académico, el año lectivo, con conflictos, porque ellos quieren destruir la base de los sindicatos, digamos, para poder bajar los salarios. Entonces, hasta que no se resuelva la provincia de Buenos Aires, parece que tampoco quieren resolver los salarios nuestros. Ahora, parece un contrasentido, ¿no? Porque el gobierno está hablando o está prometiendo, en esto de las promesas de Cambiemos, está prometiendo el crecimiento de la economía, ¿no? Pero si uno va restringiendo los ingresos de la población, en este caso de los docentes universitarios, pero podríamos hablar de todo el universo de trabajadores y quienes también reciben distintas asignaciones del Estado, jubilados, bueno, pensiones sociales. Bueno, si esos ingresos van hacia abajo, ¿no? Crecen menos que la inflación, bueno, lo que se da es un fenómeno de restricción del consumo y por ende no va a poder crecer la economía, ¿no? Es un contrasentido, bueno, en un punto. Hay una hipótesis que tiene el neoliberalismo, que puede haber crecimiento de la economía en términos de inversiones y de garantizar ganancias para el sector financiero y las inversiones extranjeras sin que haya crecimiento social. Digamos, eso nosotros lo hemos visto a lo largo de estos últimos 20 o 30 años en los cuales el neoliberalismo ha gobernado unas cuantas economías. O sea que no es contradictorio para esas políticas. Ahora, eso puede funcionar en tanto y en cuanto esas inversiones tengan sus ventas, esas empresas que se radican en Argentina tengan sus ventas afuera, en el exterior, porque nadie va a invertir para vender en un mercado que se va deprimiendo, digamos. Exacto, por eso es que para ellos la exportación es fundamental. Y el mercado que ellos buscan es que las empresas transnacionales fabriquen en Argentina a bajo costo
y que sostengan los mercados externos, no el mercado interno. El mercado interno no les interesa ni a las compañías transnacionales ni al gobierno. Entonces, allí sí va a haber crecimiento económico, digamos tal como lo mide el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero no hay crecimiento, no hay desarrollo social. Por eso es que es importante esto que vos decías. Efectivamente, la educación superior, la ciencia y la tecnología están necesariamente ajustadas a una política de desarrollo sostenible de un país, de una región. Y por eso es que aquí lo que nosotros vemos es que si hay una destrucción de la industria nacional, si hay una destrucción del sistema de ciencia y tecnología y de la universidad, como este gobierno claramente plantea, entonces el crecimiento de la economía va a estar absolutamente desatada, digamos, desencajada de ese marco que efectivamente produce un desarrollo social autónomo, autosostenible y además sustentable y de acuerdo a las reglas y a las expectativas que nuestro pueblo tiene, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una discusión. Por eso es que no les interesa tampoco la educación superior, tampoco les interesan el sistema de ciencia y tecnología, y acá estamos viendo eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a conversar sobre cómo iba a ser el despliegue de las políticas de este gobierno, lo que nosotros decíamos es, no sabemos porque dice poco sobre estos sectores, pero ahora después de 2 años y medio en el gobierno, lo que podemos decir es que sí, hay una estructura de achique y de desajuste, desencaje entre el sistema de ciencia y tecnología y el sistema universitario que forma los cuadros intelectuales, ¿no? Tanto para la sociedad como para la industria y el desarrollo industrial de efectivamente las políticas económicas. Y eso es lo que está sucediendo. Claro, y paralelamente, digamos, por un lado el Estado destina menos recursos a los salarios y a los ingresos de la población, pero paralelamente está gastando muchísimo dinero en intereses de la deuda y bueno, transferencias indirectas, por ejemplo, de baja de recursos provenientes de condonaciones impositivas a los sectores más ricos de la sociedad, ¿no? Hay un montón de tensiones y contradicciones en este planteo que está haciendo el gobierno nacional y que directamente tienen vinculación con el mundo universitario, ¿no? Exactamente, y allí el mundo universitario se encaja en 2 dimensiones. En la dimensión para poder discutir la necesidad de que la universidad efectivamente esté instalada y articulada con el sistema productivo y un sistema de desarrollo social potente o poderoso, y también porque la universidad es la formadora de los cuadros que van a resistir ese ajuste, ¿no? Y lo resisten en términos de un proyecto de industria, un proyecto de ciencia y tecnología diferente y un proyecto de sociedad diferente. Entonces la universidad está formando esos cuadros y por eso es que hay tantas tensiones también adentro de la universidad entre quienes conforman los cuadros dirigenciales de la universidad y la base de profesores y estudiantes y cuáles son las expectativas que los docentes y los estudiantes estamos planteando para la universidad. Nosotros, fíjate que una de las condiciones fuertes que este gobierno instaló, hace una semana se hizo una feria internacional de universidades en Mendoza y el orador central fue el Banco Mundial. Y para el Banco Mundial hay condiciones de la Universidad Argentina que no cumplen las expectativas de un nuevo orden económico internacional. La gratuidad de los estudios, la autonomía y el ingreso irrestricto. Y eso no es casual entonces que muchos medios que están aliados con el gobierno en la generación de opinión pública estén batallando contra la Universidad Argentina en esas 2 dimensiones. Hay artículos sistemáticos en el Clarín diciendo que la gratuidad no es un derecho, no debe serlo, que en realidad es proteger los derechos de los acomodados o de los privilegiados. Y después un economista como Marcelo Slotodiazda salió a decir que se necesitan cupos para las universidades y para las carreras estratégicas, y no es casual también que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias haya establecido un grupo de carreras estratégicas dentro de las cuales, por ejemplo, las ciencias sociales no están. Claro. Así que es una política bien clara de ataque a las bases sociales de la universidad, de alineamiento con estas políticas que nosotros las conocemos bien por los 90 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre la educación superior, y una forma de valorizar el conocimiento y el ingreso a ese conocimiento o el acceso a ese conocimiento que deja fuera a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y ese dejar afuera, entre comillas, a las grandes mayorías, evidentemente se traduce a mediano o a largo plazo en una crisis social, digamos, porque si uno tiene
va gestando, digamos, en un país un modelo productivo donde se restringe la generación de mano de obra, centrándose en la materia prima únicamente, ¿no? Y esto ya ha sido probado, ¿no? Que ha funcionado únicamente en países con muy poca población, ¿no? Caso Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Siempre se mencionan esos dos países y bueno, no hay punto de comparación con Argentina, es un país con 45 millones de habitantes, digo, hay una crisis social latiendo, ¿no? Y esto va a repercutir también en el ámbito universitario. Y por eso es que cuando los economistas neoliberales hacen comparaciones, comparan nuestro país en 1910 con esos países y también con Canadá. Y ahora se comparan solo con Nueva Zelanda y Australia, pero hay que compararse con Canadá y cómo Canadá organizó una estrategia de desarrollo inclusivo, incluso con un alto porcentaje de migración, porque nosotros en nuestro país necesitamos más migrantes. No es verdad, como dice el gobierno, que los migrantes vienen a arrebatarnos lo que es nuestro. Nosotros necesitamos más migrantes, necesitamos más mano de obra, necesitamos un país más inclusivo con los migrantes y es eso lo que tenemos que discutir, ¿cierto? Ahora el gobierno, como parte de su estrategia de ataque a las bases sociales que sustentan los derechos, ataca primero la migración para después ir por los propios ciudadanos argentinos que se van a encontrar desolados cuando han avalado que a los migrantes le saquen derechos y ahora van a ir por los derechos. Y es un contrasentido también, digo, porque en el caso particularmente de los bolivianos, el aporte que hacen a la riqueza nacional en la producción frutícola es central, digo, es trabajo que han dejado de hacer los argentinos y por suerte hay una mano de obra dispuesta a realizarlo, ¿no? Exacto. Y una mano de obra con una relación con la tierra y una relación con la tradición, producción, ¿no? Totalmente vitalizante, digamos, claro. Y que a nosotros nos enriquece nuestra cultura. No es verdad, entonces, lo que plantea, la hipótesis que plantea el gobierno nacional, que organiza de alguna manera una sensibilidad sobre las migraciones, sobre todo de los países hermanos latinoamericanos, y lo que hacen esos migrantes en su contribución a nuestro bien vivir como sociedad. Y por eso también que esto, como vos sabés, tiene una contrapartida, que hay un proyecto del radicalismo, por supuesto en alianza con el PRO, de gravar a los migrantes, a los extranjeros, para que si estudian en las universidades argentinas paguen un arancel. Y eso claramente va en contra de las tradiciones más asentadas de las universidades públicas argentinas. Sí, sí, son todos hechos llamativos, ¿no? Cuando, por un lado, se pone mano dura, o se trata de poner la mano dura, despertando los sentimientos más xenófobos en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo con los países hermanos de Latinoamérica, pero no se habla de las desigualdades en el comercio internacional, por ejemplo, ¿no? Digo, en esto de las relaciones internacionales y de las presiones, digo, lo que está pasando, Estados Unidos está aplicando restricciones severas a este proyecto de libre comercio que está impulsando Macri y bueno, no hay declaraciones del gobierno condenando esta situación, sino todo lo contrario. No, porque hay además un drenaje de relaciones estrechas en materia de seguridad, en materia de lo que ellos llaman la guerra contra las drogas, que sabemos que eso nos va a llevar por un mal camino y sin embargo el gobierno avanza a paso decidido sobre ese aspecto, que todos los países que han ingresado a esas alianzas con Estados Unidos terminan en Colombia y en México. Y el gobierno nos va a llevar a un escenario parecido a eso. Por eso es lo que nosotros también decimos, que no es verdad lo que dice el gobierno nacional, que los sindicatos solo queremos discutir salario. Los sindicatos queremos discutir salario porque eso es lo que nos garantiza, en el caso de los sindicatos universitarios, no solamente el acceso a los bienes y servicios que necesitamos para vivir nosotros y nuestras familias, sino porque también somos en gran medida dueños de los aparatos de producción de nuestro conocimiento. Las bibliotecas son nuestras, las computadoras son nuestras, entonces estamos discutiendo esas condiciones de producción que nosotros hacemos de nuestro trabajo, pero también estamos diciendo que nosotros no vamos a poder tener una universidad y una educación articulada a un país deseable con estas políticas, y entonces también estamos discutiendo las políticas, pero por supuesto el gobierno no quiere que se discutan las políticas de fondo, ¿no?
Oscar, muchísimas gracias por estas reflexiones y seguramente vamos a volver a charlar en el transcurso de estas negociaciones paritarias. Gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.